Bueno, ¿cómo están, jóvenes? Vamos a tener una pequeña sesión de lo que es programación orientada a objetos, ¿ya? Bueno, este es es una pequeña recapitulación de lo que son los conceptos y fundamentos de lo que es programación orientada a objetos, ¿ya? Recordemos que la programación orientada a objetos es un enfoque que de alguna manera nos permite rescatar todos los elementos que se tienen de forma abstracta dentro de un escenario o un contexto para poder llevarlos en pocas palabras, a código fuente que pueda ser traducido a algo que pueda entender la computadora y posteriormente esa traducción nos permita fácilmente nos permita crear fácilmente programas y aplicaciones que nos permiten interactuar con los usuarios o las personas que utilizan soluciones informáticas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Tenemos como objetivo de lo que es programación orientada a objetos describir el paradigma. Bueno, en esta oportunidad vamos a describir qué es el paradigma de orientado a objetos, ¿sí? Vamos a ver los conceptos relacionados al análisis y diseño y programación, ¿ya? Entonces, para eso, ¿sí? Vamos a tratar los siguientes temas, ¿ya? Cuando hablamos de paradigmas de programación, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son diferentes elementos que de alguna manera han marcado la historia de lo que es el mundo de programación como tal. Algo bien importante en lo que son los paradigmas de programación, bueno, el paradigma de programación en objetos son las clases y objetos como tal. Entonces vamos a hablar qué es una clase y qué es un objeto. Adicionalmente, existen elementos que nos permiten dar ciertas características a los objetos que son parte de una clase. Entonces, para ello vamos a hablar de lo que son los modificadores de acceso. Al igual que tú habías visto en CSIM, ¿no? Cuando se te planteaba o en las materias de programación 1 o en programación básica, cuando tú empezabas a desarrollar algoritmos, tú viste que la representación de un algoritmo tenía una manera fácil de entenderse a través de un diagrama, ¿no? Que tú lo conocías como un diagrama de flujo. Entonces, en la programación orientada a objetos, para poder dar solución a un determinado problema dentro de un contexto, se puede representar esta solución a través de un diagrama. Este diagrama, ¿sí? Está dentro de los elementos que son parte de lo que es la UML, ¿ya? Entonces es un lenguaje de modelado unificado, la UML, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la UML. Y posteriormente vamos a hablar de los principios que dan soporte a lo que es la programación orientada a objetos. Y vamos a hablar un poquito de conceptos de diseño orientado a objetos, ¿ya? Entonces, para esto, ¿ya? Vamos a recurrir a diferentes herramientas para poder representarte lo que te voy a explicar, ¿ya? Entre los paradigmas de programación orientada a objetos jóvenes, tenemos varios, ¿ya? Los estructurados, el paradigma estructurado, tú ya lo habías visto. Generalmente son los paradigmas que, bueno, es un paradigma básico que tú aprendes cuando estás aprendiendo programación, es el estructurado, ¿ya? Este paradigma, como dice su nombre, está basado en el uso de estructuras básicas de control, ¿ya? El detalle es que cuando trabajas con estructuras de control básicas, la manera en la que se representa un bloque de código es a través de instrucciones secuenciales. Es decir, que si bien tuviste elementos y técnicas para poder desglosar estructuras en bloques diferentes e independientes para tirar módulos, ¿sí? Pese a ello, un enfoque estructurado se vuelve gorroso y tedioso con el pasar del tiempo, ¿sí? Lenguajes de programación que trabajan el enfoque estructurado teníamos Pascal, ¿no? Pascal Comentales, que fue uno de los primeros lenguajes en los que yo incursioné y aprendí, ¿no? Cuando estaba dentro de la carrera. Entre otros paradigmas tenemos lo que son los funcionales, que tienen ya más un enfoque lógico, otros que son los declarativos, ¿sí? Prolog, por ejemplo, es un lenguaje también un tanto enfocado a lo que es la lógica y procedimientos como tal en cuanto a conjeturas y definiciones, ¿no? Y tenemos otro que es los que son orientados a objetos. Los programas orientados a objetos tienen una complejidad un tanto más entendible en comparación de los otros lenguajes de programación, ¿sí? Entre algunos lenguajes de programación que
son netamente fundamentados en lo que es la POO. Tenemos C Sharp, Visual Basic Net, Smalltalk y Java, ¿no? Y entre otros. Y otros lenguajes que, por decir, han empezado a aparecer. Por ejemplo, Python ya da soporte a lo que es programación orientada a objetos como tal. Si bien tiene una manera sencilla de poder estructurar y trabajar de forma estructurada, también tiene su soporte para programación orientada a objetos. PHP de la misma manera, si estamos hablando de desarrollo web y entre otros, ¿sí? Existen otros paradigmas, por ejemplo, los orientados a aspectos, los paradigmas híbridos. Por ejemplo, cuando hablamos de Visual Basic, que era un lenguaje un tanto bien rústico, pero bien potente al momento de desarrollar interfaces gráficas. Bueno, así como también existen otros que son incomprensibles en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que son bastante complejos cuando hablamos, por ejemplo, lenguajes de bajo nivel. Bueno, cada enfoque obviamente que va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entonces es necesario que uno sepa en realidad seleccionar cuál es el paradigma más adecuado para poder dar solución a un determinado problema. Como les mencioné, cada lenguaje es apropiado para ciertas cosas, ¿no? Entonces, en función de lo que estamos haciendo, nosotros vamos a escoger un determinado lenguaje de programación con un determinado paradigma para dar solución a dicho problema. En el mundo de programación orientada a objetos, en lo que es la PO, ¿sí? Estamos hablando de un mundo de color de objetos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos hablando de un mundo de color de objetos, ¿sí? Todo el mundo está compuesto de entidades que se relacionan e interactúan entre sí. Esto es algo que no se puede negar. Esto es el concepto de lo que es una sociedad, ¿no? En una sociedad tenemos seres, elementos que interactúan. Podríamos hablar de una sociedad bien pequeña, por ejemplo la familia. Ahora que estamos en esta etapa de la cuarentena, estoy muy seguro que tú ahora estás interactuando de una u otra manera con más frecuencia con tus seres queridos, ¿no? Ya sea por videollamadas, si es que estás hablando con tus tíos que están en otro lugar, o inclusive con las mismas personas con las que tú estás viviendo, ¿no? Nos relacionamos e interactuamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, en tu familia pueden haber X dificultades, X problemas que de alguna manera se generan a lo largo de la convivencia como tal. Entonces, ¿qué pasaría si tú, por decir, quisieras desarrollar una aplicación informática, por decir, para tu celular, para que de alguna manera esos problemas que existen en tu familia puedan, si bien no solucionarse del todo, pero sí, por ejemplo, reducirse en una cantidad considerable, por decir, tú tienes un carácter un tanto bien quisquilloso y tu hermana tiene un carácter un tanto más delicado. Imagínate que una aplicación te pueda decir, deja de decir tales cosas para que tu hermano no se moleste, y que tu hermana, por decir, pueda recibir una aplicación o tenga la misma aplicación que le diga, no te sientas mal porque ese comentario que hizo tu hermano no es con ese afán. Entonces, imagínate, estamos yendo a ese extremo donde un determinado problema se podría resolver por una determinada aplicación. Entonces, ahí estamos viendo que existen elementos que se relacionan e interactúan. Entonces, hasta este punto, cuando tú veías programación básica, los problemas que estaban ligados al contexto de la asignatura como tal estaban más asociados a conceptos matemáticos, como por decir, si determinar si un número era primo, encontrar las series de Fibonacci, yo que sé, de encontrar el último dígito, volcar a un número, que estaban más ligados a problemas de índole matemática. Entonces no eran problemas tales como los que te estoy mencionando. Entonces, en la vida real existen problemas vigentes como el que tenemos ahora, lo que es el coronavirus. Imagínate que imagínate que tú podrías pensar en desarrollar una aplicación que a tu celular le puedas asociar un pequeño dispositivo por su entrada que determine, por decir, el grado de fiebre que pueda tener una persona, y simplemente con tu celular, y por decir, determinar si una persona está infectada o no, yo que sé, tras haber hecho una investigación. Entonces, en la vida real existe lo que es la relación y la interacción de objetos. No necesariamente estos objetos o elementos de un contexto van a ser personas, sino también pueden ser entidades o aspectos teóricos o elementos que tal vez no sean tangibles o visibles, ¿ya? Entonces ahí entra el concepto de la pregunta, ¿qué es un objeto? En realidad, para nosotros todo es un objeto. Tú interactúas en tu vida real con objetos. Cuando tú agarras un celular, tu celular es un objeto. Cuando tú ves tu reloj, el reloj es un objeto.
Cuando tú te conectas a Internet, ¿sí? Internet se podría considerar también un objeto, si bien no lo puedes ver ni tocar, es un concepto que te permite interconectividad. Entonces, en el contexto de la programación orientada a objetos, todo absolutamente, la mayor parte de los elementos que forman parte de un escenario se consideran como objetos, ¿sí? Es lo mismo de siempre, con otro nombre es la pregunta, es decir, los problemas que resolvías en programación 1, cuando estabas aprendiendo programación, ¿serán lo mismo? Bueno, en realidad sí, efectivamente, solo que ahora vas a tener que pensar con objetos. Es decir, que ahora si tú tenías un problema donde tenías que determinar si un número era primo, entonces el objeto es número, ¿sí? Y hay una característica que va a tener un número o una propiedad que la vamos a decir, bueno, no una función, si queremos decirlo, un método para indicarnos si es primo o no, ¿no? Bueno, en realidad esto no es el último grito de la moda, ¿no? Esto parte desde el año 1980. Entonces esto viene desde los 80. Entonces ya es un paradigma que tiene bastante fuerza y se lo utiliza con bastante frecuencia en diferentes entornos. Muy bien. Continuamos. El mundo de color de objetos. ¿Por qué orientación a objetos? Es la pregunta. ¿Por qué tengo que aprender a enfocarme o entender lo que es la orientación a objetos? Muy bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera los problemas que se ven en la vida real, ¿sí? Se los van a poder resolver considerando a todos los elementos que son parte de un problema como objetos. Es decir, un problema, ¿sí? El paradigma orientado a objetos, ¿sí? Hace de que todos los problemas, ¿sí? O la solución o la forma de formular una solución a determinado problema sea más real. Entonces, algo bien interesante es que la programación orientada a objetos me permite representar modelos complejos. Es decir, lo que te decía, el Internet. El Internet para ti no es un objeto como tal tangible, ¿no? Es un concepto de conectividad que, por decir, tiene datos. Una conexión de Internet, por ejemplo, tiene ancho de banda, ¿sí? Tipo de conexión, o medio de conexión, si quieres verlo, ancho de banda, por decir, yo que sé, de 512 megabytes, de 1 gigabyte, etcétera, etcétera. Tipo de conexión, por decir, conexión inalámbrica, conexión física, conexión por ondas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, medio de transmisión, si estás transmitiendo por cobre, si estás transmitiendo por fibra óptica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la programación orientada a objetos nos permite representar modelos complejos. Algo bien interesante de la programación orientada a objetos es que es muy apropiada para aplicaciones de negocio. Es decir, los negocios hoy en día, ¿sí? Si te das cuenta con este problema que estamos teniendo del coronavirus, los modelos de negocio están cambiando. La educación está cambiando. Si bien efectivamente nosotros no hemos podido avanzar, perdón por no haberles facilitado el video que quería prepararles, sinceramente tuve algunos inconvenientes, pero los negocios hoy en día en el mundo real están cambiando. Por ejemplo, los negocios de Uber, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon Uber, ¿sí? Modelos de negocios que trabajan con taxis, ¿no? Con movilidad, en realidad no con taxis, sino que cuando había movimiento de gente en el mundo exterior, estos modelos de negocios tenían bastantes ingresos. ¿Qué ha pasado con este tema de la cuarentena? Estos han caído. ¿Y qué modelos de negocios han empezado a disparar? Aquellos que trabajan con teletrabajo, es decir, trabajos remotos. Por ejemplo, nosotros utilizamos ahora para trabajar con sesiones en clases vivos herramientas de videoconferencia, como por ejemplo Zoom, Google Hangouts o Google Meet, entre otros, ¿no? Entonces, los negocios se pueden solucionar fácilmente con un enfoque orientado a objetos. Las empresas ahora sí aceptan lo que es la programación orientada. Pues bueno, si bien en nuestro contexto, cuando tú vayas a proponer a alguna persona, a algún empresario que quieres dar solución a un determinado problema de su negocio utilizando programación orientada, obviamente esta persona no te va a entender. Pero si tú vas a poder fácilmente deducir y poder explicar cómo va a ser tu solución a través de objetos, ¿sí? Es decir, es por eso que ahora las empresas se acomodan más fácilmente y saben que es una necesidad tener una solución informática dentro de su modelo de negocio. Bueno, las nuevas plataformas de desarrollo lo han adoptado. Bueno, acá hablamos de Java y .NET. Acá, entre otros, podríamos tener Python y otros elementos, ¿ya? Entonces,
es muy importante el mundo de color de objetos, ¿sí? Muy bien, vayamos lo que son clases de objetos. Vamos a ver qué es un objeto como tal, ¿ya? Un objeto como tal no es más que una instancia de lo que es una clase. ¿Qué es un objeto? Informalmente, un objeto representa una entidad del mundo real. Entidad del mundo real, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de entidad, es decir, es algo que existe, es un ente, algo que realmente está vivo en el mundo real, ¿ya? Cuando hablamos de entidades, podríamos hablar de entidades físicas, es decir, cosas palpables, un vehículo, una casa, un producto. Acá podríamos decir un celular, una tableta, yo qué sé, tu patineta, tu Game Boy, tu PlayStation, lo que tú quieras ver. Son objetos. Cuando hablamos de entidades conceptuales, ¿sí? Me estoy refiriendo, por decir, a procesos químicos, transacciones bancarias, el Internet, etcétera, etcétera. Entidades de software, cuando tú ves, por ejemplo, estructuras de datos, ¿sí? Cuando yo te hablaba de una estructura de datos, ¿sí? Son cosas más avanzadas, se podrían decir, para desarrollar un tanto de manera más sencilla. Estaríamos hablando de listas enlazadas, interfaces gráficas, grafos, árboles, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, absolutamente todo se puede representar con objetos, ¿sí? Vamos a ver una definición más formal que de alguna manera nos va a poder llegar a facilitar este concepto de manera más sencilla. Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos y hablamos de objetos como tal, Rumbaud dice lo siguiente: un objeto es un concepto. Ya te mencioné que un concepto puede ser internet, puede ser, yo que sé, persona infectada, pues es la abstracción. Recuerda, un objeto es un concepto, es abstracción o cosa con un significado y límites claros en problema en cuestión. Siempre te voy a mencionar que cuando hablamos de programación en objetos nos vamos a enfocar en un determinado contexto, es decir, que los objetos que van a ser parte de nuestra solución van a estar muy ligados a un contexto y a un escenario. Según Butch, ¿no?, que es uno de los predecesores de lo que es PO, un objeto, ¿sí?, se va a identificar o se lo va a reconocer porque va a poseer por lo menos dos elementos básicos y uno complementario: un estado, su comportamiento y su identidad. Te voy a ir explicando poco a poco a qué se refiere cada uno de estos elementos. Entonces, cuando hablamos del estado, es lo que el objeto sabe. Entonces, perdón. Bueno, no me deja ampliar el zoom. No importa. Un objeto posee lo que el objeto sabe. ¿Qué quiere decir lo que el objeto sabe? El estado de un objeto es una de las posibles condiciones en que el objeto puede existir, ¿ya? El estado normalmente cambia en el transcurso del tiempo. Es decir, cuando hablamos de estado nos estamos refiriendo a los valores que van a ser parte de la estructura interna de un determinado objeto. Por ejemplo, estaríamos hablando del estado de ánimo de una persona. Entonces, nosotros como seres humanos nos diferenciamos, ¿sí?, bastante con los seres, con los animales, porque tenemos diferentes estados de ánimo. Podemos estar tristes, alegres, felices, enojados, etcétera, etcétera. Entonces, un estado de un objeto es una de las posibles condiciones en que el objeto puede existir, ¿no? El estado normalmente cambia en el transcurso del tiempo, efectivamente, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos tener un atributo que se llama edad. A lo largo del tiempo nuestra edad va cambiando, ¿sí? El estado de un objeto es implementado, ¿sí?, por un conjunto de propiedades. Propiedades, acá la palabra clave es propiedades, ¿ya? Propiedades. Cuando hablamos de propiedades estamos hablando de atributos. ¿Qué quiere decir? Los atributos, características que son parte de un determinado objeto. Y además de las conexiones que puede tener con otros objetos. Es decir, que por decir, sí, estaríamos hablando de una persona no solamente va a estar compuesta por estado de ánimo, sino que internamente tiene otros objetos dentro de sí, ¿ya?
Un objeto posee comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento es lo que el objeto sabe hacer, ¿sí? Lo que puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer una persona o el objeto que se te pueda ocurrir? Lo que el objeto puede hacer está muy ligado al comportamiento del objeto. El comportamiento de un objeto determina cómo éste actúa y reacciona frente a las peticiones de otros objetos. Recuerden que estamos hablando de objetos que se van a relacionar. El hecho de que te relaciones implica de que hay un intercambio entre objetos de ideas o acciones, si quieres verlo así. Entonces, el comportamiento va a estar muy ligado bastante a lo que puede hacer, y cuando hablamos de lo que puede hacer es qué acciones hace. Las acciones, si quieres verlo desde ahora, van a ser verbos, si quieres verlo así. Verbos, lo que sabe hacer. El comportamiento está ligado a eso. Es modelado por un conjunto de mensajes a los que el objeto puede responder. Operaciones, acaso. Operaciones que puede realizar, es decir, acciones o verbos. ¿Ya? Se implementa mediante métodos. Métodos, acá hay una palabra interesante. Cuando hablamos de métodos, tú ya sabes este término. Cuando hablamos de métodos, te voy a estar adelantando. En programación procedural, tú habías visto lo que son métodos, o como tú comúnmente lo conoces en programación 1, funciones. ¿Ya? Entonces, dos elementos básicos que tiene un objeto: estado y comportamiento. Estos dos elementos básicos definen la esencia de lo que es un objeto, ¿ya? Adicionalmente podemos complementar con un elemento o un concepto más, que es el estado. Cuando hablamos de, perdón, no estado, sino cuando hablamos de identidad, ¿ya? Cuando vamos a hablar de identidad, nos referimos a la unicidad, es decir, que un objeto es único, incluso si su estado es idéntico al de otro objeto, ¿ya? Es decir, imagínense que estaríamos hablando de, cuando hablamos de estado, nos estamos refiriendo a atributos. Si por decir nos llegamos a enterar de que, yo que sé, un familiar muy cercano a nosotros ha fallecido, ¿cómo es el estado de ánimo de todos los miembros de la familia? Todos tenemos estado de ánimo. Entonces, el estado de ánimo de todos los miembros de una familia va a ser triste. Todos tienen este estado en común frente a una circunstancia. Pero ¿qué pasa, por decir, si tú te enteras de que el internet se va a cortar el internet? Entonces, ¿cómo va a estar el estado de ánimo de Juan, que es el hijo, Pedro, que es el papá, y María, que es la mamá? Mismo que Juan va a estar triste. Pedro va a estar un tanto pensativo porque ahora va a decir, ya no voy a poder facebookear. Y María, bueno, probablemente las mamás, muchas mamás, no, tal vez no todas, no, pero no le ponen mucha importancia al internet. El estado de ánimo de María va a ser indiferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad, estamos refiriéndonos a que cada objeto tiene una identidad única. Es decir, hay algo que los va a diferenciar de todos. Entonces, más adelante te voy a enseñar a cómo lograr este concepto de identidad, es decir, lograr que un objeto sea único. En programación de todo objeto se llama identificador, si quieres verlo así, más allá cuando hablamos de modelos de negocio, ¿ya? Bueno, continuamos. ¿Qué es una clase? Una clase, jóvenes, ¿sí? Es una representación abstracta de lo que es lo que es un conjunto o varios elementos que comparten características en común, ¿ya? Una clase es una descripción, acá lo importante es una descripción. Voy a representar esto, grupo, voy a resaltarlo, de un grupo de objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos al contexto del coronavirus, por ejemplo. Bueno, no voy a fiarme si estoy escribiendo bien. ¿Qué elementos puedes hablar de? ¿Qué entidades ves en el contexto de coronavirus? Por ejemplo, acá tenemos infectados.
podríamos hablar de vacunas. Entonces, si tú reúnes a varias personas que están tosiendo o que tienen problemas pulmonares, ¿sí? Por decir, si acá esta persona está tosiendo, acá tú tienes otra persona que está con una temperatura alta, ¿no? Entonces, si agrupas a estas personas, ¿qué nombre les pondrías? Se me ocurre infectados. Entonces estás particularizando, estás generalizando a un conjunto de objetos para ponerle un determinado nombre. Y los vas a llamar infectados. Estos infectados tienen características en común. ¿Sí? Tienen características en común. Entonces, una clase es una descripción de un grupo de objetos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este grupo de objetos tú vas a poder identificar propiedades en común. Lo que te decía, características. ¿Sí? Vas a ver comportamientos similares. Es decir, que estas personas tienen un comportamiento similar. Es decir, estas personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué se te ocurre? Comúnmente este tipo de personas, este grupo de personas, ¿qué comportamiento van a tener? Van a toser, ¿sí? Van a estornudar, ¿no? Entre las características que comparten. La misma forma de relacionarse con otros objetos. Es decir, se me ocurre, estas personas se van a relacionar con quiénes. No, obviamente que para poder relacionarse vas a tener otro grupo de, por decir que en nuestro caso son nuestros militares, se podría decir en este caso, nuestros guerreros, que van a ser estas personas que están con batas blancas. ¿Sí? Todas estas personas con batas blancas que tienen características, que saben curar, que saben atender, ¿qué los llamarías tú? Médicos. Entonces van a interactuar, hay una forma de interactuar. ¿Sí? Cada uno de estos elementos interactúan de la misma manera con los médicos. Entonces esta es la forma en la que se relacionan, ¿sí?, los objetos. Entonces una clase, cuando tú logras determinar un conjunto de objetos que comparten características, que comparten comportamientos y si se saben relacionar de una misma manera con otros, estamos hablando de lo que es una clase. Entonces una clase, viendo de una manera más teórica, una clase es una abstracción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es abstracción? Ya alguna vez te había explicado el concepto de abstracción. La abstracción es recolectar los elementos más importantes, más relevantes de un determinado conjunto de elementos, ¿sí? Y poder rescatar aquello que es importante. Por ejemplo, en un contexto de infección, de pandemia, por ejemplo, si estamos hablando de infectados, ¿será que a mí me interesa saber su estado civil? ¿A un doctor le interesará saber el estado civil de un infectado? Probablemente no. Entonces, el estado civil es un elemento que no me sirve. No me sirve. Abstraer significa eso, es decir, recolectar lo más relevante, lo más importante. A mí me interesa, por decir, de un infectado, su nombre, su edad, su procedencia, ¿sí?, etcétera, etcétera, entre algunos elementos o atributos que me interesan del conjunto de objetos. La clase va a enfatizar, obviamente la abstracción es enfatizar las características más relevantes, a eso me refiero con abstracción. Y también, ¿sí?, va a suprimir aquellas que no significan o no son útiles en el contexto, va a simplificar. Y acá un concepto que no te tienes que olvidar. Un objeto es una instancia de una clase. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Vamos a ver lo que son objetos y clases. Bueno, cuando hablamos de objetos y clases, recuerda, una clase es una definición abstracta. Como tú ves acá. Mira, tú puedes observar fácilmente acá que tú tienes un esqueleto, si quieres ver así, algo genérico, de un grupo de elementos que se mueven con llantas y tienen puertas y trabajan con un motor. ¿A qué me refiero? Una movilidad. Esto es abstracto. ¿Sí? Entonces, una clase es una definición abstracta de un objeto. ¿Cuál es el objeto? Estos son los objetos. Esto es un objeto. Su definición abstracta es esto. ¿Sí? Una clase va a definir la estructura y el comportamiento compartido por los objetos. Y una clase nos sirve como modelo para la creación de objetos. Volvemos nuevamente. La agrupación de objetos van a formar clases. Los objetos pueden ser agrupados en clases.
Muy bien, acá tenemos un ejemplo de una clase, ¿ya? La clase curso, por decir, un curso, si hablamos en un contexto académico, va a tener características que pueden ser su nombre, su ubicación, cuántos días se ofrece este curso, en qué horario inicia y en qué horario termina. ¿Qué cosas se puede hacer un curso? Un curso puede inscribir a un estudiante, puede eliminar a un estudiante, puede entregar un listado de un curso y determinar si está completo, ¿no? Todos estos elementos son lo que te menciono. Esto es estado, lo que sabe, lo que se sabe y lo que puede hacer. Lo que puede hacer. Esto es comportamiento. ¿Sí? Estos son características. ¿Sí? Entonces ahí tienes un ejemplo sencillo de lo que es una clase. Bien, por esta clase, por esta primera parte, te dejo con estos conceptos para que posteriormente, cuando tengamos una sesión en vivo, puedas preguntar. ¿Sí? Un placer compartir con ustedes esta sesión cortita.